Hola, bienvenidos sean todos. Espero de todo corazón que todos estén muy bien, en unión familiar. Lamentamos profundamente las pérdidas que tuvimos de todos nuestros hermanos venezolanos y damos gracias a Dios porque estamos aquí. Damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por todo. Gracias a que a través de esta situación sísmica tuvimos que reflexionar acerca de muchas cosas, como lo es que las cosas pueden cambiar en 3 segundos. Así que no es momento de que estén perdiendo el tiempo, de que guarden rencor, ni nada de ese tipo de cosas. Es tiempo de unirnos, es tiempo de formarnos, de salir adelante, de seguir adelante, porque reconstruyendo también apoyamos. Cada uno de nosotros desde su espacio apoya. Felicito a mis chicos de la sección de contabilidad de los sábados porque sé que han intervenido bastante, que han apoyado bastante y eso deja mucho que decir de la calidad humana de cada uno de ustedes. Porque como les indiqué, cada uno desde su espacio aporta, ya sea orando, donando, aunque sea una comida, donando ropa en buen estado. Sin embargo, hay que seguir adelante. Nos corresponde, estábamos en la suspensión, sin embargo, ya la semana que viene retomaremos las actividades y nos corresponde hablar un poco de la unidad 2. ¿Qué contiene esa unidad 2? Déjenme leérsela por aquí porque son muchos. Esa unidad de aprendizaje es denominada la cuenta. Vamos a hablar un poco de la cuenta, su concepto, la cuenta como herramienta, tipos de cuentas, clases de cuentas, catálogo de cuentas, teoría del cargo y el abono, principio de partida doble y transacciones comerciales. Como siempre hemos venido hablando desde el inicio de las clases, todas las empresas deben llevar contabilidad. Deben llevar contabilidad. Para esto, nosotros tenemos que adquirir el conocimiento de cómo registrar esas operaciones mercantiles o transacciones financieras que se hacen a diario en una empresa, como por ejemplo cancelar sueldos y salarios, cobrar ingresos que estaban por cobrar, facturas de proveedores y una cantidad de operaciones. Yo tengo por aquí una presentación para compartirla con ustedes. Tengo un poquito de gripe, así que se me va a escuchar así como que si estoy cambiando la voz. Ok, conceptos esenciales de la cuenta. ¿Qué es una cuenta? Una herramienta de control que registra, clasifica y resume las operaciones financieras de una empresa. Eso lo estuvimos trabajando en la evaluación del sábado antes del terremoto. ¿Cuáles serían los tipos de cuentas? Reales y nominales. Las reales tenemos los bienes, derechos y obligaciones, activo, pasivo, patrimonio, y las nominales que miden el resultado del periodo, ingresos, costos y gastos. Aquí nos faltó costo. ¿Cuáles serían esas clases de cuenta? Deudoras, las que aumentan con un cargo, y acreedoras, las que aumentan con un abono. Es decir, las deudoras son las que se registran por el debe y las acreedoras son aquellas que se registran por el haber. Tendríamos que, entre los catálogos de cuenta, hay un plan de cuenta para cada tipo de empresa, empresas de servicio, empresas de bienes, empresas manufactureras, cada una tiene un plan. Entonces, ¿qué hacemos allí? Codificar esas cuentas. Tenemos las cuentas de títulos, cuentas de mayores, nivel general, tenemos cuentas de movimiento que son cuentas auxiliares, y esta lista es ordenada, es una lista ordenada y sistemática de todas las cuentas de una empresa. ¿Ok? Y ahorita les enseño un ejemplo. La codificación de las cuentas en los mayores son las cuentas principales identificadas con un código general y en las auxiliares sus cuentas que detallan el movimiento de los mayores. La cuenta T es denominada cuenta T porque así es, una T. Está constituida por activos que aumentan por el debe, pasivos que aumentan por el haber, ingresos, gastos y costos. ¿Ok? Representación esquemática de una cuenta contable.
tiene el debe, que es el lado izquierdo, el haber, que es el lado derecho, y el saldo, que visualiza la posición neta de cada cuenta. El cargo y el abono. En una transacción financiera tenemos que tener una cuenta que cargada y una cuenta abonada. Una cuenta que se registra por el debe y cuentas que se registran por el haber. No importa la cantidad de cuentas, lo importante es que exista un equilibrio entre el debe y el haber. ¿A qué me refiero con equilibrio? A que de la misma cifra y el monto total, tanto por el debe como por el haber. Entonces, cargar es debitar, registrar un valor en el debe. Abonar es acreditar, registrar un valor en el haber. El saldo es la diferencia entre ambos lados. ¿Cuáles serían esos postulados de la teoría del cargo? Dos lados. Toda cuenta tiene debe y haber. Incremento. Cargo con aumenta deudora. Abono. Aumentan las cuentas acreedoras y los saldos que indican la posición neta de la cuenta. El principio por partida doble es lo que les acabo de indicar. Usted no puede tener solamente cuentas por el debe porque tiene que tenerla por ambos lados, por el debe y por el haber. Toda transacción al menos afecta dos cuentas. Lo que entra en una sale en otra, es decir, saldos deudores y saldos acreedores. Aquí tenemos, vamos a decir que un TIC, un material de reglas prácticas. Los activos, perdón, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Los gastos aumentan por el debe. Los pasivos aumentan por el haber. Lo tienen aquí. El patrimonio aumenta por el haber y los ingresos aumentan por el haber. Entre las transacciones comerciales tendríamos las ventas, que es la entrega de bienes o servicios a cambio de un ingreso, las compras, que es la adquisición de bienes o insumos, las inversiones, de destino de recursos para generar un rendimiento, los pagos, que son cancelación de obligaciones contraídas, como los sueldos y salarios, los honorarios profesionales, los gastos de servicio, entre otras. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para registrar todo esto? Primero, aprendernos la clasificación de las cuentas. ¿Quién es activo? Oye, estos lentes están. ¿Quién es activo? ¿Quién es pasivo? ¿Quién es patrimonio? ¿Qué cuenta? Por ejemplo, las cuentas nominales son las cuentas de ingresos, costos y gastos. Las cuentas reales son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. El estado de situación financiera está integrado por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y el estado de resultado está integrado por las cuentas nominales de ingresos, costos y gastos, porque las tres son nominales, solo que una es de ingresos, la otra es de costos y la otra es de gastos, y eso tienen que tenerlo en cuenta. Vamos a compartir un video que tengo por aquí que descargué, que está muy bueno. Vamos a subirle volumen para que puedan escuchar. Y realizar asientos contables. Creo no tendrás problemas para entender y realizar asientos contables. Así que si eso te interesa, comencemos. Déjeme subirle volumen aquí porque no se oye casi. Ok. Iniciemos por conocer el esquema de la cuenta T, que es la representación gráfica de los registros contables y recibe su nombre porque, como podemos ver, parece una T. Este esquema se conforma por tres partes. La parte superior, en donde escribiremos el nombre de la cuenta, la columna izquierda, llamada debe o débito, y la columna derecha, llamada haber o crédito. Aquí es importante aclarar que debe y haber o débito y crédito simplemente se refiere a los lados de la cuenta. No significa que porque se llama debe es lo que tiene la empresa o algo por el estilo.
solo son los lados de la cuenta. Es muy importante aclarar esto porque hay muchos que intentan encontrarle coherencia a esas palabras y en base a eso hacer los registros contables, cuando en realidad lo que le da coherencia a los registros contables es la naturaleza de las cuentas. Pero ya llegaremos a eso. Continuando con el esquema de la cuenta T, cuando hablamos de debitar una cuenta, nos referimos a registrar un valor en el lado izquierdo de la cuenta. Y cuando hablamos de acreditar una cuenta, nos referimos a registrar un valor en el lado derecho. Veamos un pequeño ejemplo para entender mejor esto. Imaginemos que abrimos la cuenta del dinero en efectivo, llamada CAC. Escribimos su nombre en la parte superior. Ahora imaginemos que esta cuenta se debitó por 12,000 pesos. Eso quiere decir que en el lado izquierdo o del debe vamos a escribir 12,000. Después, imaginemos que nos dicen que esta cuenta se acreditó por 8,000 pesos. Eso significa que vamos al lado derecho o del haber y escribimos 8,000. Finalmente, el último concepto que nos interesa saber sobre las cuentas es el saldo. El saldo es la diferencia entre los valores registrados en la columna del debe y los registrados en la columna del haber. Mirando el ejemplo que veníamos realizando, observamos que tenemos 12,000 pesos en el lado del debe y 8,000 pesos en el lado del haber. Para hallar el saldo de una cuenta, debemos tomar al mayor y restarle el menor. En este caso, a 12,000 le restamos 8,000. Eso nos da como resultado 4,000 pesos. Para marcar que es el saldo de una cuenta, trazamos una línea debajo de los registros que se hayan realizado en esa cuenta y en el lado que haya estado el mayor, que en este caso es el lado del debe, escribimos los 4,000. Y podemos decir que esta cuenta tiene un saldo débito de 4,000 pesos. Si quieres ver más ejemplos de los saldos de las cuentas, ve a ver el video de la tarjeta que estoy señalando en cuanto termines de ver este video. Ahí se explica más a detalle el tema. Algo importante por mencionar es que existen 6 clases principales de cuentas, que son las cuentas de activo, las de pasivo, las de patrimonio, las de ingresos, las de gastos y las de costos. En un momento ya les diré a qué se refiere cada una de estas y el manejo que se les da. Pero bueno, ya habiendo repasado todo lo básico, podemos pasar a explicar la naturaleza de las cuentas. Aquí mucha atención y si quieres puedes ir tomando pantallazos de los gráficos que se utilizan para recordar el manejo de las cuentas, porque si entiendes esto, podrás hacer y entender cualquier registro contable. La naturaleza de las cuentas se refiere al modelo ya establecido para registrar las operaciones dependiendo de la cuenta de la que estemos hablando. Es decir, dependiendo de la cuenta, su valor aumentará por un lado y disminuirá por el otro. No todas las cuentas aumentan su valor por el mismo lado, y por eso es tan importante conocer la naturaleza de cada cuenta para poder hacer los registros contables de forma correcta. En realidad, esto es mucho más fácil de lo que suena. Así que vamos con la naturaleza de cada cuenta para que se entienda mejor. La primera clase de cuentas son las cuentas de activo. Los activos son todas las cosas que la empresa posee, es decir, bienes y derechos de su propiedad. El manejo de las cuentas de activo es que aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Eso quiere decir que cuando la empresa adquiere activos o tiene activos, registramos esos valores en el lado del debe. Y si la empresa pierde activos, los registramos en el lado del haber. Esta clase de cuentas es de naturaleza deudora o de saldo débito. Es decir, que cuando calculamos el saldo de las cuentas de activo, siempre va a quedar en el lado del debe. La segunda clase de cuentas son las de pasivos, también llamadas pasivos externos. Esto se refiere a todas las deudas que la empresa debe pagar, es decir, compromisos que tarde o temprano tendrá que pagar. El manejo de esta cuenta es aumentar por el haber. Eso quiere decir que cuando se adquieren deudas, se registran los valores en el lado del haber, y cuando esas deudas se pagan, se registran en el lado del debe. Esta clase de cuentas son de naturaleza acreedora o de crédito.
Es decir, que cuando calculamos el saldo de las cuentas de pasivo, siempre va a quedar en el lado del haber o del crédito. Aquí ya podemos sacar una conclusión que nos será muy útil cuando estemos realizando registros contables y corroborando si lo que hicimos está bien. La naturaleza de las cuentas siempre va a coincidir con el lado por el que aumentan. La tercera clase de cuentas son las de patrimonio, también llamadas patrimonio neto o pasivo interno. Las cuentas de patrimonio se refieren a los recursos propios de la empresa, como por ejemplo las inversiones de los dueños o las utilidades que se reinvierten. Estas cuentas aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Es decir, que cuando se realizan más aportes a la empresa, se acredita y cuando algunos aportes de la empresa se van, se debita. Es por esa razón que esta cuenta es de naturaleza acreedora o de naturaleza de saldo crédito. Tengo 45 años y no soy hablante nativa. Pero, ¿cómo se te entiende? También. Practico mi acento todos los días. Eso es todo. La siguiente clase de cuentas son las de ingresos. Estas se refieren a los conceptos por los cuales la empresa puede recibir pagos. Su manejo es aumentar por el haber y disminuir por el debe. Es decir, que cuando se reciben ingresos, estas cuentas se acreditan y que cuando por alguna razón se anula el motivo de recibir un ingreso, se debitan. Eso hace que esta clase de cuentas sean de naturaleza acreedora o de naturaleza de saldo crédito. Por cierto, antes de continuar con las cuentas que faltan, quiero aclararte que cada clase de cuenta tiene un manejo diferente para que de esa forma se cumpla el principio de partida doble, el cual dice que para que los asientos contables estén bien, los valores de los débitos tienen que ser iguales a los de los créditos. Si quieres saber más del principio de partida doble, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando en cuanto termines de ver este video. Ahí explico a detalle el tema e incluso realizo ejemplos. Continuando con la naturaleza de las cuentas, la siguiente clase de cuentas son las de gastos. Estas se utilizan para todos los conceptos que debe pagar la empresa, pero que no están relacionados con su actividad principal. El manejo de estas cuentas es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Es decir, que cuando hay gastos que se deben pagar, se debita y si por alguna razón ya no tenemos que pagar esos gastos, se acreditan. Esta clase de cuentas son de naturaleza deudora o de naturaleza de saldo débito. Finalmente, la última clase de cuentas son las cuentas de costos. Estas se refieren a todos los conceptos por los que debe pagar la empresa y que sí están relacionados con su actividad principal. Su manejo, al igual que las de gastos, es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Aumentan cuando se generan los costos y disminuyen cuando se anula el concepto de que se genere un costo o de que se incurra en un costo. Eso hace que su naturaleza sea deudora o de naturaleza de saldo debe. Si al calcular el saldo de una cuenta, este no coincide con la naturaleza, eso significa que hay algún error en los registros contables. Puede que en ejercicios académicos los saldos de las cuentas no coincidan con su naturaleza, pero en la vida real el saldo de la cuenta y la naturaleza siempre coincidirán. Ahora ya puedes revisar ejercicios de asientos contables o registros contables. En la tarjeta que estoy señalando te dejo uno con bastantes ejemplos. Y en pantalla hay un resumen de la naturaleza de las cuentas que te será muy útil hasta que las aprendas. Además, no olvides revisar los otros videos que se sugirieron durante este para que tengas un dominio completo de estos temas. Y si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, comentar de qué otros temas te gustaría ver contenido
Fíjense, es muy importante, una vez ya compartido ese video, de todas formas, ya nosotros vimos en clase todas esas explicaciones, incluso les di material para que sepan cuándo la cuenta, por dónde aumenta, por qué lado aumenta y por qué lado disminuye. Y es importante que ustedes manejen toda esa información. ¿Por qué? Porque esto los va a llevar a poder desarrollar asientos de diario de forma correcta. Eh, Hablábamos un poco también acerca de los libros contables. Incluso fue una de las preguntas de examen, que las firmas personales llevan tres libros contables: el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario. Y las compañías anónimas, que son personas jurídicas, llevan el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario, el libro de actas y el libro de accionistas. Estos libros deben estar debidamente sellados ante el registro mercantil donde se registró dicha empresa para que tengan validez, así como también se llevan los libros auxiliares, tales como los libros de compras, de ventas, libros de banco y todos los que sean necesarios con la finalidad de que la información financiera esté más clara, organizada, sea más fiable y más confiable. Eso es trabajo de todos nosotros. Vamos a compartir, denme un momento para buscar. Fíjense, aquí tenemos un plan de cuenta de 7 dígitos y 5 niveles. Ya, va, ya, chicos, este no. Ok, ahora sí lo conseguí, muchachos. Lo tengo en Excel. Fíjense, aquí tenemos un plan de cuenta en donde tenemos los códigos y el tipo de cuenta. Iniciamos, este es de 7 dígitos y 5 niveles. 5 niveles, ¿por qué? Porque tenemos activos, tenemos pasivos. Vamos a conseguir aquí pasivo, vamos a buscar el número 3, patrimonio, número 4, ingresos, costos y gastos. Entonces, en el momento en que ustedes van a realizar los asientos de diarios, toman en cuenta los códigos. Sabemos que los activos es el código de cuenta número 1, activo corriente 1.1, efectivo y equivalente de efectivo, que es una cuenta de activo 1.1.1, la cuenta de caja, que todas las empresas la manejan, 1.1.1.1, caja general, y así un sinfín de cuentas que ustedes pueden desarrollar. Llegamos al número 2, son los pasivos. Aquí los tienen, pasivo. Pasivo corriente. Entonces, todas las cuentas que tengan dos son cuentas de pasivo. 3, patrimonio. Todas las cuentas que tengan ese número 3 son cuentas de patrimonio. Y así sucesivamente. Y toda esa información es importante y es fundamental que ustedes la manejen, porque a la hora de desarrollar trabajos como profesionales en el área de publicidad y mercadeo, tienen que manejar perdón, esa información para poder tomar decisiones acerca de todas las áreas que a ustedes le competen en una empresa, para dar las mejores asesorías de calidad a sus clientes y ellos pueden tomar las mejores decisiones. Entonces, en líneas generales, esto es lo que quería compartir con ustedes en este aspecto, estos puntos claves
de esta unidad. Tenemos por aquí también, déjenme buscar. Ok, vamos a buscar por aquí entonces. Aquí está. Fíjense, aquí tenemos unidad número 2, recursos de consulta. Tenemos un material de apoyo. Material de apoyo. Tenemos un ejercicio práctico resuelto. Y tienen una actividad que ya les voy a arreglar. Tienen una actividad que está aquí y ustedes deben desarrollar. Fíjense, todavía falta gente por enviar. Entonces, tenemos un material que es un ejercicio práctico resuelto. Fíjense aquí, tienen 3 operaciones, tienen la solución y de esa forma van a ir desarrollando el que está en el aula. Entonces deben estar atentos a todo eso y recuerden que tienen que cumplir con esa asignación porque se va a ser tomado como una asistencia. Entonces, mi recomendación es, como su profesora, que por favor cumplan al 100% con esta actividad. Temas está decirles que estoy aquí para apoyarlos, para abrazarlos desde mi casa, desde aquí, darles un fuerte abrazo por la resiliencia que han mostrado en esta situación y darle gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos aquí y porque seguimos adelante de la mano de Dios. Todas estas cosas van a pasar y luego las recordaremos sin ningún miedo, sin ninguna incertidumbre y sin ninguna zozobra. Les deseo el mayor de los éxitos.